Capítulo 10. Livia se despertó con una fuerte inspiración y sintió el sabor de su propia boca, seguido de un impulso por ir hasta el baño, solo para lavarse los dientes o hacerse un enjuague y luego volver a dormir. Estaba viendo fijo hacia una de sus manos, y de fondo unas cortinas, recibiendo el leve impacto de los primeros reflejos de luz solar golpeando su vereda. Con miedo, envió a sus dedos la señal de que se flexionaran. Estos obedecieron. Luego obligó a sus pies a que se frotaran un poco entre sí, y así fue. Giró sobre sí, en busca de su muchacho y, con suerte, algo de coito matutino con mal aliento. Él no estaba ahí. El lado izquierdo de su cama de 2 plazas estaba intacto. Kevin nunca había vuelto de ir a dejar el libro. Por ende, lo que ella recordaba... Aquella suerte de parálisis no había sido una pesadilla, había ocurrido de verdad. También el susto de embarazo, su nueva amistad con Dalila y ese horrendo episodio en el bar. ¿Sabía qué hacer? ¿Sabía qué quería hacer? Llegada la hora, debería. Subukni o no, no había sido la primera vez que no se había sentido en control de su vida. Miró a su alrededor, pensando cuáles de aquellas cosas las había comprado o cuáles habían sido un regalo. Hacía ya demasiado tiempo que no tenía control sobre su vida. La parálisis, ya sea causada por algo demoníaco o por su subconsciente, había sido la primera vez en mucho tiempo que Liv se había visto forzada a recuperar el control. No podía codificar su vida alrededor de los miedos que le habían quedado de su última mala relación. Vivía en una casa heredada, con muebles, cama y electrodomésticos regalados. Con suerte su ropa era suya, su comida a veces. Y aquel muchacho al cual ella se había estado dedicando las últimas semanas a ilusionar mientras fingía que los dos estaban perfectamente seguros de que no pasaba nada más de por medio. «Dale, Livy Peggy», se dijo, despectiva, como si sintiese asco por sus propios apodos. «Media pila. Estás grande». Y sí que se sentía lo opuesto. Todo, desde el día anterior, desde el penoso susto, la hacía percibirse a sí misma como una inmadura y diminuta niña. La casa, habitación y todas aquellas pertenencias le quedaban grande. Acostumbraba ir a entrevistas y casi siempre ser contratada, porque siempre apuntaba a lo seguro, siempre acudía a cosas en las que tenía experiencia y un buen pasado. Nunca se arriesgaba. Era esclava de su propio encasillamiento y no sabía hacer otra cosa que seguir aquella línea. Nunca se jugaba, jamás sugería o siquiera amagaba con probar una vuelta de tuerca. Necesitaba volver a empezar desde cero, nuevos amigos, una nueva pareja, una nueva y mejorada Livia Pegoraro. Se envolvió en las sábanas e intentó volver a dormir. ¿Qué más podía hacer sino pensar bien cómo deshacerse de aquel sabor que le había dejado el estar ahogándose mientras nadie llegaba a su rescate? Rogaba no soñar con ello, rogaba que no le volviese a pasar. Temía levantarse de la cama y que el suelo se sintiese diferente, con aquella inexistente textura que había percibido al inicio de la parálisis antes de haber intentado abrir los ojos. Odiaba percibir los sonidos y pensar que de nuevo había entrado en aquel horrendo trance. ¿Me volverá a pasar algún día?, se cuestionó, mientras se acurrucaba entre las sábanas, al borde de iniciar un rezo a cualquier deidad que existiese, con tal de que alguien escuchase la plegaria. «Por favor, que no me vuelva a pasar».